Muy bien, Apocalipsis 1:3 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, a ti damos toda la alabanza, a ti damos toda la gloria, toda la exaltación, porque tú eres el único merecedor de cada una de estas cosas. Aquí está tu iglesia reunida una vez más, y esta reunión la convocamos en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite, Señor, que en esta mañana nuestros oídos sean abiertos, que nuestros corazones sean circuncidados para poder escuchar el mensaje de tu palabra, y que este mensaje que vamos a escuchar en el día de hoy, nosotros también lo podamos poner por obra. Sigue bendiciendo toda la iglesia y usa a este tu siervo de manera especial por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El título del mensaje que queremos ministrar en esta mañana con la ayuda del Señor es La Biblia, un libro para leer, oír y guardar. La Biblia, un libro para leer, oír y guardar. Amados hermanos, la Biblia es un libro de exactitudes. La Biblia es un libro de excelencia. Todo lo que se ha condensado en este libro, que es el libro de los libros, es la palabra de Dios dada al hombre para que el hombre pueda saber cómo vivir en esta tierra. Es el manual instructivo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. La Biblia es un libro que ha inspirado a muchas personas a lo largo de la historia. Ha inspirado a poetas, ha inspirado a literatos. La Biblia es la revelación escrita de Dios a los hombres. Es la guía de la vida y la lámpara para nuestros pies. Es el manantial de agua para los sedientos. Es la medicina para el que está quebrantado, para el que está afligido. La Biblia es el bálsamo de Galaad para los afligidos y agobiados. Es el libro más vendido a lo largo de toda la historia. Uno de los libros más leídos también es la Biblia, la palabra de Dios. Lo importante de todo esto, de esta Biblia que nosotros tenemos en el día de hoy, es que fue inspirada por Dios. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo habla que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la Biblia es el libro útil para nosotros aprender. Es el libro que nos va a redarguir nuestros errores. Cuando hablamos de redarguir, estamos hablando que es una palabra que significa que alguien usa un argumento contra otro argumento. Y eso es lo que hace la Biblia con nuestros conceptos filosóficos, nuestros conceptos etéreos, nuestros conceptos humanos. La Biblia nos redarguye, quita el argumento que nosotros tenemos para la Biblia poner su argumento. El argumento de Dios es el argumento válido. El argumento del hombre es un argumento que cambia de acuerdo a la situación imperante en el momento. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es imperecedera. Las palabras de los hombres cambian. Las palabras de los hombres, de acuerdo a la circunstancia, se van amoldando. Por eso hay una exactitud en la palabra de Dios, la palabra que nos inspira a nosotros estudiarla cada día. Dijo Walter Henriksen, el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas y no solo el de aumentar nuestros conocimientos.
Muchas personas que leen la Biblia para aumentar el conocimiento y no está mal, pero vamos a leer la Biblia con otro propósito y es que se produzca en nosotros cambios sustanciales, de modo que ya nosotros no seamos la misma persona que éramos antes, sino que ahora procedemos a tener una nueva vida en el Señor una vez que hemos conocido el mensaje del Señor, una vez que hemos conocido el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Se requiere que aquel que ha oído, que ha entendido esa palabra, entonces obedezca a un cambio de vida, de mentalidad, de costumbres, de prácticas y de hábitos. Amados hermanos, en este mes en la República Dominicana se celebra el mes de la Biblia. Septiembre se llama el mes de la Biblia y hay una razón primordial por lo cual a septiembre se le llama el mes de la Biblia, o varias razones. Entre ellas están que en el año 1569, un 26 de septiembre del año 1569, Casiodoro de Reina tradujo al castellano la Biblia. También luego Cipriano de Valera le hizo una revisión a esta Biblia de Casiodoro de Reina, que hoy tenemos la versión Reina Valera gracias a esos dos grandes hombres de Dios que se inspiraron en traducir la Biblia, revisarla, compilarla y ponerla a distribución de cada uno de nosotros. Esa primera Biblia, que se llamó la Biblia del Oso, la del año 1569, porque en la portada, aquí en la portada de la Biblia tenía un oso degustando un panal de miel, porque la palabra de Dios es dulce como la miel. Es hermoso cuando nosotros leemos la palabra. Es como si estuviéramos degustando el mejor manjar, el más exquisito de los manjares que usted pueda disfrutar en esta vida. Es degustar esta palabra de Dios, porque es una palabra que produce transformación. Es una palabra con sustancia, una palabra que no retorna vacía. También la comunidad católica tiene como fecha del 30 de septiembre el día en que muere Jerónimo, quien fue el traductor de la Biblia al latín. Entonces tenemos personalidades que en septiembre plasmaron todos sus ideales a favor de la palabra de Dios. Y en la República Dominicana, cada 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Esto fue estatuido por la ley 284-04 de nuestra República Dominicana. Fue establecido que cada 27 de septiembre en la República Dominicana se celebre el Día Nacional de la Biblia. Somos la única nación del mundo en tener establecido bajo ley un Día Nacional de la Biblia. Muchas naciones se reúnen, hacen actividades pro Biblia, pero solamente la República Dominicana, bajo ley, estatuido, tiene este Día Nacional de la Biblia cada 27 de septiembre. Es maravilloso que, siendo nosotros también la única nación del mundo que en su escudo tiene una Biblia y una Biblia abierta, sea también la única nación del mundo que tenga establecido un Día Nacional de la Biblia. Yo creo que eso merece un aplauso al Señor, que ha inspirado a tantas personas de nuestro país para que se haya establecido un Día Nacional de la Biblia. Es maravilloso cuando miramos la bandera. Cuando usted mira esta bandera preciosa, hermosa, y ve que en el centro de ese escudo está ahí esa Biblia abierta en las palabras inspiradoras de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos una nación libre, una nación que inspiró a los patricios a derramar su sangre para que nuestra nación pudiera gozar hoy de la libertad que nosotros tenemos. Claro está, lamentablemente, una libertad que se ha visto empañada por la corrupción de los políticos que permea esta sociedad. Pero sí, somos una nación libre, somos una nación independiente. Y qué bueno que esta nación pueda exhibir cada mañana, cuando
izan la bandera, cuando levantan esa bandera en cada institución pública de nuestro país, están levantando en alto también la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios está ondeando en la República Dominicana y es la palabra que nos da vida, es la palabra que nos alienta, es la palabra que nos ayuda a nosotros a caminar en el camino correcto. Hay muchos sinónimos para la palabra de Dios. En el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, y a propósito es el libro más extenso también de la Biblia, hay por lo menos 11 títulos dado a la Biblia, la palabra de Dios. Allí en el Salmo 119, la Biblia es llamada la ley de Jehová en 25 ocasiones. Sus testimonios es mencionada 21 veces. Tus mandamientos, que es sinónimo de palabra de Dios, se menciona 22 veces. Tus estatutos se menciona 19 veces. Tu palabra se menciona 30 veces. Tus dichos se menciona 22 veces. Tus juicios se menciona una vez. Una lámpara se menciona una vez, una luz una vez, tu promesa 2 veces y la palabra de verdad una vez. Todos esos epítetos son sinónimos de la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros tenemos este salmo tan enriquecedor. Usted lee ese Salmo 119, quizás es un poco extenso, pero cuán grandes riquezas encontramos nosotros condensadas en este salmo. Los tesoros escondidos de la palabra de Dios están precisamente dentro del cofre del Salmo 19. Pero yo quiero que nosotros veamos a la luz de la palabra el texto que hemos tomado en esta mañana, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que vamos a trabajar con 3 puntos en esta mañana. El texto dice: bienaventurado el que lee, número 1, los que oyen y los que guardan. La palabra de Dios hay que leerla, hay que oírla y hay que guardarla. 3 cosas que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa, esto no es para usted meterla en una gaveta en su casa y guardarla ahí, o para abrirla en el Salmo 91 y dejarla abierta, como ya hay una protección porque usted la dejó abierta en el Salmo 91. La Biblia es un libro que si usted no lee y entiende lo que está en este libro, entonces no va a haber una transformación. La Biblia por sí sola no va a transformar a nadie, es un libro. Pero cuando usted la lee, cuando usted la oye y la pone en práctica, entonces ahí es que cobra vida esta palabra de Dios. Así que vamos a ver este primer punto. La Biblia hay que leerla. ¿Cuántos leen la Biblia? Por aquí poca gente que lee la Biblia. Hay poca gente que está leyendo la Biblia. Doña Luisa, hay poca gente que está leyendo la Biblia. Pero vamos a leer la Biblia, señores. Hay que leerla, la Biblia es para leerla, eso no es para tenerla guardada. Si usted no es muy hábil en la lectura, usted puede abrir la Biblia en plataformas digitales, que está en audio. Por eso el título es: la Biblia hay que leerla, oírla y guardarla. Si usted no la puede leer, entonces la oye. Usted abre YouTube y escribe ahí el libro que usted quiere leer en esa mañana. Y mientras está cocinando, va escuchando la palabra de Dios. Y es válido. Y usted va meditando en ella. Si no puede leer mucho porque quizás la vista se le canse, no tenga buena visión, pero usted tiene buena audición y puede escuchar la palabra de Dios. El Salmo 119, al que hemos hecho referencia, en su versículo 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es importante que leamos la Biblia, y más que leer la Biblia, nosotros tenemos que amar
leer la palabra de Dios. Usted tiene que amar, usted tiene que ver la lectura de la Biblia como una necesidad en su vida espiritual. Es como que usted dice, si yo no leo la Biblia hoy no me siento bien. Así mismo como usted no sale de orar, sin orar de su casa, así mismo también debe darle el mismo énfasis a la lectura de la palabra de Dios. Es la palabra que nos transforma, es la palabra que nos cambia, es la palabra que nos enriquece, es la palabra que nos llena de vida a cada uno de nosotros. Nunca salga de su casa sin tener la palabra de Dios, porque leer la palabra de Dios es oír la voz de Dios. Hay mucha gente que quiere que Dios le hable, pero no lee la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia, que esa es la voz de Dios. Porque hay gente que están esperando que venga un ministro, le ponga la mano encima y que le declare una profecía. Eso está muy bien, pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia usted la lee y ya está escuchando a Dios hablar. Hay que amar esta palabra. El Salmo 119, versículo 97 dice: cuánto amo yo tu ley. Miren el salmista, qué expresión de admiración, de euforia, de entusiasmo usa él en este momento. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Eso quiere decir que cuando usted sale de su casa, usted está pensando siempre en la palabra de Dios. Cuando usted sale a cualquier diligencia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que usted esté, usted debe estar meditando esta palabra de Dios. Usted debe amar esta palabra de Dios, porque no es cualquier palabra, son palabras inspiradas por Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y usa esta palabra, es inspirada por Dios, significa que Dios sopló aliento de vida en esta palabra. Esta no es cualquier palabra. Fíjense que cuando Dios sopló aliento sobre dos cuerpos, sobre el cuerpo de Adán, sobre el cuerpo de Adán, Adán comenzó a ser un ser viviente. Entró un espíritu de vida en Adán. Antes de Dios soplar ese aliento de vida, Adán era una masa de lodo, una masa de barro que Dios creó al hombre. Pero una vez que Dios sopla aliento de vida, el hombre comienza a ser un ser viviente. Tiene el espíritu que sopló Dios para que él pudiera vivir. Necesitamos esa palabra, porque Jesús dijo que la palabra que él habló son espíritu y son vida. Necesitamos ese espíritu y esa vida que proporciona la palabra de Dios. Nosotros encontramos muchos ejemplos en la Biblia de personas que amaron profundamente la palabra de Dios. Hay un ejemplo que encontramos en Hechos capítulo 8 del funcionario etíope, aquel funcionario africano, el cual iba leyendo la Biblia, el profeta Isaías, en su carruaje. Cuando salía de Jerusalén ya iba dirigiéndose hacia su tierra, hacia tierra africana, hacia Etiopía, donde era originario. Pero él había ido a Jerusalén a adorar y se había llevado un rollo del profeta Isaías. No sé si se había llevado el rollo de algún otro profeta más, pero lo que la Biblia hace referencia, que el texto que él iba leyendo en ese momento era el texto que nosotros conocemos como Isaías capítulo 53, que esa determinación de esos capítulos vino prácticamente en el siglo XIII. Se agregaron los capítulos y los versículos a la Biblia. En aquellos tiempos no había esa división que nosotros tenemos en el día de hoy, organizada en capítulos y versículos. Era el rollo del profeta Isaías. Y él estaba leyendo que como cordero fue llevado al matadero. Él no entendía esa palabra. Él no conocía, pero Felipe se acerca, le explica esta palabra, él se convence de esta palabra. Inmediatamente este hombre que amaba la palabra de Dios, cuando ve agua en un lugar, él pide ser bautizado, porque él había creído en el mensaje de la palabra, él había amado esa palabra, y como resultado la palabra lo llevó a la obediencia, a ser bautizado. Así debemos nosotros amar la palabra de Dios, amarla, atesorarla, retenerla, quererla, meditarla, tomarla cada día de nuestra vida.
Tenemos que meditar en la palabra. Al leer la palabra nos va a llevar a nosotros a una meditación. Usted no puede venir, yo voy a leer la palabra en el día de hoy, abre la Biblia, lee una lectura, pero usted ni sabe lo que ha leído, solamente sabe que leyó, pero no ha retenido nada, no ha hecho una meditación, no ha hecho un ejercicio espiritual de meditar a ver qué dice la palabra. ¿A quién está dirigida esa palabra? ¿En qué tiempo se escribió esa palabra? ¿Le está hablando a usted esa palabra que acaba de leer? Todo eso es importante que nosotros practiquemos ese ejercicio para ver qué nos dice Dios a nosotros. ¿Es aplicable esa palabra a mi vida en el día de hoy? Todo eso tenemos que nosotros verlo a la luz de la palabra cada vez que estudiamos algún pasaje. Josué 1:8 dice el texto: nunca se apartará. Oiga esto, nunca. Me gusta esa palabra en ese sentido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted no puede apartar de su boca esta palabra de vida, esta palabra de verdad, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos conviene a nosotros entonces estudiar la palabra de Dios. Nos conviene a nosotros meditar en la palabra de Dios, porque dice que hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Todo. Si la Biblia lo dice, crea lo que es así. Quizás usted diga, pero yo he estado leyendo la Biblia y estoy viendo que han venido aflicciones a mi vida, pero todo obra para bien. A veces lo que nosotros vemos como que es malo es parte del propósito de Dios para hacernos bien. Y a veces en el momento no lo entendemos. Y lo entendemos como yo soy el siervo y el siervo está afligido. El siervo que se ha entregado a la palabra, el siervo que estudia la palabra, el siervo que ama la palabra de Dios, está enfermo, está afligido. ¿Qué está pasando? Pero todo debemos verlo como parte de un propósito de Dios. Y como siempre le digo a ustedes, iglesia, a veces los malos en la película están ganando. Por eso es como a la mitad de la película. Hay que ver el final. Si usted dejó la película por mitad, se va a llevar la impresión que los malos fueron los ganadores. Porque a los buenos todo les sale malo y los malos son los que van ganando. Pero hay que ver el final de la película para que entonces usted pueda ver si ciertamente los malos triunfaron. Y los malos no van a triunfar, porque el que ama la palabra de Dios tiene el éxito asegurado. Dice que todo te saldrá bien y hará prosperar tus caminos. Hay que tener ese anhelo de estar constantemente sumergido en la palabra de Dios para que nos vaya bien. No solamente nosotros debemos leerla y empaparnos nosotros solos de esta palabra, tenemos que comunicarla también a nuestros hijos. Es muy bueno leerla, entenderla y conocerla, pero si usted no la explica a otros, ¿cómo entonces otros van a poder entenderla y amar esta palabra? Como hizo Felipe, que le explicó a ese funcionario etíope, le explicó la palabra que él estaba leyendo, que él no entendía. Dios ha mandado a que esta palabra se la repitamos a nuestros hijos. La repetición no es mala, es buena, porque a través de la repetición nosotros aprendemos. Cuando usted constantemente repite algo y lo repite, va aprendiendo y se le va quedando en su memoria todo aquello que usted va repitiendo. El Señor dio una palabra a la nación de Israel, lo que se conoce como el Shema hebreo, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este texto que yo le voy a leer ahora lo repiten diariamente los judíos, constantemente. Es como la oración de los católicos, el Padre Nuestro.
que la repiten diario, todos los días, ¿verdad? Así, esto para los judíos es como el Padre Nuestro de los católicos, es este Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde van a estar las palabras? En el corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, si nosotros pudiéramos hacer algo gráfico de esto, es que usted va a tener la palabra aquí. Usted va a tener la palabra en las manos, la va a tener en las paredes, en la puerta, por todo lugar. Usted va a tener impresa la palabra de Dios que usted tiene que constantemente repetirla a sus hijos. Es un proceso de repetición. ¿Y por qué es importante la repetición? Para que no se nos olvide. Muchas veces los hijos le dicen a los padres: papi, pero es que tú siempre me dices lo mismo. Entonces uno tiene que decirle al hijo: pero es que tú siempre cometes el mismo error. Tengo que decirte lo mismo, tengo que darte la misma corrección. Entonces hay que repetir estas palabras para que se vaya impregnando en la mente, en el corazón de los hijos esta palabra de Dios. Un anónimo dijo: la Biblia es como el paracaídas, si no lo abres no sirve. Si usted se tira de un avión en paracaídas y no abrió el paracaídas, usted lleva un paracaídas. Pero el paracaídas no lo salva porque usted lleva el paracaídas. Usted tiene que abrirlo. Así que la Biblia, que tiene la palabra de Dios, la palabra salvífica, la palabra de salvación, hay que abrirla, hay que leerla, para que esa palabra entonces produzca el efecto para lo cual Dios la envía, como dice en Isaías capítulo 55. Y como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es como un bisturí que usan los médicos cuando van a hacer una cirugía. Cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, esa espada de doble filo es que corta para cualquier lado. Y el bisturí que usan los cirujanos para abrir, para hacer una incisión, es el útil para ellos hacer ese tipo de procedimiento. De la misma manera, eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona. La palabra de Dios viene y abre, hace esa incisión, hace esa ranura. Entonces viene la palabra, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, se mete a lo profundo y dice hasta los tuétanos. Usted sabe lo que son los tuétanos, ¿verdad? Los tuétanos, usted ha comido sopa de nervio de vaca, ¿verdad? Usted sabe que hay unos huesos que tienen una masita suave adentro. Esos son los tuétanos. Penetra hasta allá adentro. La palabra de Dios penetra hasta lo más escondido del cuerpo humano. Penetra la palabra de Dios. Y esa es la palabra entonces que trae la transformación, la sustancia, para que nosotros podamos ser personas eficaces en esta vida. Así que, amados hermanos, la Biblia, primer punto, hay que leerla. Usted la abre, la lee. Si no tiene una Biblia, si no la puede leer ahí, usted abre su celular, entra a la plataforma. Hay Biblias también que usted puede descargar que también están en audio. Hermosas Biblias que tienen un plan de lectura durante todo el año. Punto número 2. La Biblia hay que oírla. Tenemos que escuchar palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a alimentar, la que nos va a enriquecer. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, entonces nuestra fe comienza a aumentar. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, usted quiere ser una persona de fe, usted tiene que oír palabra de Dios. ¿Cómo usted va a alimentar la fe?
nutriéndose de la palabra de Dios. Los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe en una ocasión. Usted quiere que su fe aumente, lea más tiempo la Biblia, aliméntese de esa palabra, porque en la palabra de Dios están las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Ahí está la promesa de Dios de sanidad, ahí está la promesa de Dios de prosperidad, ahí está la promesa de Dios de traerle paz a su vida. Todas esas promesas están en la palabra de Dios. Si usted no lee esas promesas, si usted no se nutre de esas promesas, ¿cómo entonces usted va a tener fe creyendo en esas promesas? Tiene que nutrirse, tiene que alimentarse de esa palabra de Dios para que entonces usted pueda desarrollar esa fe que Dios quiere que usted desarrolle. Que el Señor dice: si fuera, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, desarrolle esa fe que el Señor ha puesto en usted. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aliméntese de esta palabra. No se alimente más de Facebook, no se alimente más de Instagram, no se alimente más del TikTok, no se alimente más de esas cosas. Aliméntese de la palabra de Dios, que es la que tiene la eficacia para transformar su vida. Hubo uno de los discípulos del Señor que la fe de él parece que no venía por el oír. Él quería tener fe, pero viendo. Y ese es Tomás. En Juan capítulo 20, 25 al 29 está el registro bíblico de lo que ocurrió. Le dijeron los discípulos a Tomás: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Tomás quería, él no se conformaba, él no estaba creyendo el testimonio que le estaban dando sus compañeros discípulos del Señor. Y él quería ver, él mismo quería palpar con sus manos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y cómo dice el texto que estamos nosotros estudiando en el día de hoy? Bienaventurado el que lee, el que oye y guarda esta palabra. Y el Señor le está diciendo esto mismo, le dijo esto mismo a Tomás: lo que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto todas estas cosas, pero sí tenemos la seguridad, tenemos la certeza por la fe de que realmente todo esto es así. Hebreos capítulo 12 habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que usted está esperando algo que usted no ha visto, pero usted está convencido por la fe de que eso es así. Usted da hasta su vida de que eso es así, aunque usted no lo haya visto. Eso es tener fe, cuando usted se deja guiar por la palabra del Señor. Así que ese oír debe ir acompañado de fe. Hebreos 4:2 registra, dice: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. De nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De nada les sirvió oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Los que la recibieron no tuvieron esa fe para creer en esa palabra. Se parecían a Tomás, que realmente él quería ver para poder creer. Tomás quería ver, él no creía en el testimonio. Él estaba poniendo en duda, y no solamente poniendo en duda el testimonio de los discípulos, estaba también poniendo en duda la resurrección de Jesucristo. Dura cosa para Tomás. Por eso Jesús le dice: no seas incrédulo,
Le llamó incrédulo a Tomás. No fue creyente, no depositó fe en esa parte. Así que, amados hermanos, en este segundo punto vemos que la Biblia hay que oírla. El Espíritu dice a las iglesias: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante prestar oído a la voz de Dios. Es importante prestar oído a la palabra de Dios. Cuando somos obedientes, entonces podemos prestar oído a la palabra de Dios. Hay un registro bíblico en Mateo capítulo 7, 24 al 27, que nos habla de dos constructores, dos tipos de personas que construyeron: el constructor sensato, prudente, y el insensato o el imprudente, aquel que construyó sobre la roca. Jesús le compara y dice: el que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente es el que oye la palabra de Dios y ejecuta esa palabra de Dios que ha escuchado, la pone en práctica, la guarda, la atesora, no la desprecia, le da el valor real, genuino que tiene esta palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una perla preciosa, es un tesoro magnífico que nosotros tenemos. Usted debe amar esta palabra, usted debe atesorar esta palabra. Por nada del mundo renuncie a esta palabra de vida que el Señor le ha dado, como ese legado, ese manual de instrucción para que usted pueda caminar en esta vida de manera correcta. Bienaventurado el que lee, dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay que leer y hay que oír la palabra de Dios. Pero dice también: y los que guardan las cosas en ella escritas. Así que hay que leer la palabra, hay que oír la palabra y hay que guardar la palabra. Y ahí vamos al punto número 3. La Biblia hay que guardarla. Y como le dije anteriormente, no es en una gaveta que usted la va a guardar. No es en una gaveta que usted la va a... Usted la puede tener en una gaveta, pero sacarla y leerla, ¿verdad? En los hoteles se usaba mucho eso, ya se ha perdido esa práctica. Usted iba a un hotel y siempre en una gaveta, ahí tenían un ejemplar de la Biblia que llevaban los Gedeones, que era una organización cristiana encargada de suplir de Biblia a todos esos hoteles, esos resorts, para que pudieran las personas que llegaban allí tener un ejemplar de la Biblia. Pero ya en vista de que esta sociedad ha empezado a diluirse, ha empezado a cambiar tanto, ya es un problema ahora dejar una Biblia en un hotel, porque ya es una ofensa para si llega allí una pareja de musulmanes, ya es una ofensa para si llega allí un ateo, una pareja de ateos, porque no puede haber una Biblia ahora. Así anda esta sociedad. Estamos viviendo en esta sociedad, lamentablemente, de muchos antivalores, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así que vamos al tercer punto y último: la Biblia hay que guardarla. Hemos visto que la Biblia hay que leerla, la Biblia hay que oírla, pero también la Biblia hay que guardarla. ¿Por qué razón nosotros debemos guardar esta palabra? Debemos guardar esta palabra para vivir. Proverbios 4:4 dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Si guardamos esta palabra, vamos a vivir. Si quieres vivir una vida de valores, guarda la palabra de Dios. Si quieres vivir una vida con esperanza, guarda la palabra de Dios. Si quieres vivir ordenadamente, guarda la palabra de Dios. Si quieres vivir bajo la cobertura de Dios, guarda su palabra. Si quieres vivir una vida de satisfacción, una vida de transformación, guarda la palabra. Si quieres vivir una vida de victoria en el Señor, guarda la palabra. Si quieres vivir una vida de paz y armonía, guarda la palabra. Tenemos que guardar esta palabra, tenemos que ponerla por obra. Guardarla no solamente es tenerla guardada allí para
tenerla como un objeto, sino que tenemos que ponerla por obra. Guardar la palabra es practicarla, es ponerla por obra. Así que se requiere que además de ser nosotros lectores y oidores de la palabra, seamos también hacedores de la palabra, como dice Santiago en su libro, que debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de esta palabra de vida. ¿Por qué razón nosotros debemos guardar esta palabra? La debemos guardar para no pecar. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted guarda la palabra del Señor en la profundidad de su corazón, en su mente, usted se va a apartar del pecado, porque una vez viene la tentación, usted va a sacar esa palabra del corazón donde usted la ha guardado, y esa palabra le va a decir: no, eso no se puede, eso no es así. Y usted no va a caer en la tentación, porque esa palabra usted la ha atesorado, la ha guardado, y esa palabra le va a impedir que usted haga una transgresión contra Dios. El Señor dijo en una ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. En Lucas 6, versículo 45, el Señor registró estas palabras: de la abundancia del corazón habla la boca. Depende de lo que tú te estés llenando, va a hablar mucho. Si te llenas de la palabra de Dios, va a hablar mucho de la palabra de Dios. Si te llena mucho de películas, de historietas, de dibujos animados, solamente va a hablar de eso. Si te llena de juegos electrónicos, solamente va a vivir hablando de ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra, hablamos la palabra de Dios. La Biblia también registra ahí mismo en ese pasaje que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Así que el corazón se convierte en nuestro recipiente, en nuestro cofre, en nuestro tesoro, donde nosotros debemos depositar cada día la palabra de Dios. Si llenamos el corazón de la palabra, entonces lo correcto es que de esa abundancia que hay en el corazón va a hablar nuestra boca. Hablaremos palabra de Dios en todo tiempo. Estaremos corrigiendo, estaremos nosotros amonestando, estaremos nosotros orientando, estaremos educando, estaremos aconsejando a muchas personas a hacer lo correcto, porque hemos llenado nuestra vida, nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos nosotros guardar la palabra de Dios? Para limpiar nuestras vidas de toda inmundicia. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo un joven puede limpiar su camino, mantener una vida ordenada, una vida correcta? Cuando guarda la palabra de Dios, ese joven va a florecer, su rostro va a cambiar, se va a robustecer. Todo eso va a ocurrir en la vida de una persona que pone por obra la palabra de Dios y que le da primacía a esa palabra de Dios. Ejemplos tenemos en la Biblia de jóvenes que pusieron en alto la palabra de Dios y prosperaron y le fue bien. Daniel y sus amigos en Babilonia, allí ellos pusieron por obra la palabra de Dios. No rechazaron esa palabra de Dios, y aún Daniel, siendo un anciano, más adelante vemos que él nunca claudicó, se mantuvo firme en esa palabra que él guardó en su corazón desde su juventud. Podemos ver también a José en Egipto, un ejemplo de que se puede ser joven y puro, porque cuando se guarda la palabra, entonces los caminos se limpian. Necesitamos jóvenes como José, jóvenes como lo fue Daniel en su tiempo, jóvenes como lo fue Samuel en su tiempo, que a temprana edad empezó a escuchar la voz de Dios, a temprana edad empezó a buscar la palabra de Dios, a amar esa palabra de Dios. Y dice la Biblia que en los tiempos de Samuel, Samuel nunca dejó caer por el suelo la palabra de Dios, porque era un hombre que amaba a Dios, amaba su palabra y ponía por obra todo lo que había aprendido en su tiempo. Amados hermanos, la Biblia es un libro para leer
oír y guardar. Y ya concluimos el mensaje en esta mañana. Quiero leerle nuevamente la cita bíblica que tomamos como plataforma. Bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, amados hermanos, de ver la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no nos diluyamos en medio de esta sociedad, mantengámonos firmes, guardando esta palabra poderosa de Dios en nuestros corazones. Y antes de concluir, Santiago 1:22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso quiere decir que si nosotros leemos la palabra, somos solamente oidores de la palabra, pero no hacemos, no practicamos eso que hemos leído, eso que hemos oído, nos estamos engañando a nosotros mismos. Seríamos hipócritas en un sentido de la palabra si lo que leemos no lo ponemos por obra, no lo practicamos. Si decimos algo y actuamos diferente a lo que estamos predicando, entonces seríamos hipócritas en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir. Por eso los fariseos se ganaron ese mote de hipócritas. Hasta el día de hoy, la palabra hipócrita es sinónimo de fariseo. Así que cuidémonos de que alguien nos diga fariseo, porque nos está diciendo una gran ofensa a nosotros. Porque ellos mandaban a hacer las cosas, pero ellos no las hacían. Ellos decían: hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, pero ellos no hacían lo que estaban hablando. Eran hipócritas. No hacían como realmente tenían que hacerlo conforme a la palabra. Amados hermanos, la Biblia es el manual de instrucciones del cristiano. Si no leemos este manual, no nos vamos a enterar de las normas y reglamentos de Dios para cada uno de nosotros. No solo basta leerla, debemos amar, pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Cuando oigamos la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón para actuar de manera terca y desafiante contra esta palabra de vida. Grave error, escuchar la voz de Dios y endurecer el corazón como si no fuera Dios que esté hablando y seguir empecinado tercamente en nuestro destino negativo, ajeno a la voz de Dios. Sobre toda cosa guardada, la palabra dice que guarde tu corazón. Y debemos en nuestro corazón guardar esta palabra para nosotros no pecar. Amados hermanos, la palabra de Dios hay que leerla, oírla y guardarla. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre amado, Dios eterno, Dios maravilloso, Dios glorioso, gracias Señor por esta tu palabra. Septiembre es el mes que esta nación honra tu palabra. Nosotros somos una iglesia que queremos honrarte todos los días del año, no solamente en septiembre. Pero amamos, amado Dios, de que se haya establecido un día nacional para tu palabra. Amamos, amado Dios, de que nuestra bandera y nuestro escudo esté impresa también la Biblia, tu palabra de Dios. Ayuda a este pueblo, a la República Dominicana, a arrepentirse, a convertirse de las tinieblas a la luz. Ayuda también a este municipio de Baitoa, para que la luz de tu palabra resplandezca en cada corazón, en cada vida, en cada mente, en cada alma, de modo que puedan dar el paso de conversión, el paso de fe, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Oh Padre eterno, a ti glorificamos, a ti bendecimos, a ti damos toda la gloria. Amén. Amén.